con el pastor Giancarlos Reyes. Buenas bendiciones para todos, les saludo una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios, como de costumbre, anhelando y deseando que su voluntad buena, agradable y perfecta pueda cumplirse y establecerse en cada una de nuestras vidas. Hoy el material que deseo transmitir ha sido a solicitud no solo de personas miembros a la congregación, sino también algunos que me hicieron llegar este material por medio del WhatsApp, y lo estuve analizando, y a solicitud de ellos voy entonces a dar mi apreciación, obviamente a la óptica bíblica, a la luz de la palabra de Dios. Pero quiero dejar en claro que no tengo absolutamente nada en contra de este hermano. Gustavo Salcedo es su nombre, y él expresa ciertos aspectos en cuanto a lo que representa el tema del diezmo, los pastores y todo este auge que hoy en día está presente, y hace aseveraciones bastante delicadas. Desde mi perspectiva, quiero llevarlo entonces a la óptica bíblica, pues considero de que fueron muchas las alusiones en su ámbito personal, mas no dentro de un contexto de la palabra de Dios. Pero obviamente esto lo vamos a evaluar a la luz de las Sagradas Escrituras. Y quiero que lo realicemos por parte. Vamos a hacerlo de manera minuciosa. Tal vez de pronto este análisis nos lleve más de un video. Pudiésemos hacerlo en dos videos, en dos partes, para no realizarlo tan extenso, para no hacerlo de tan larga duración. Así que les comento, ya yo observé el video y realicé mi esquema, mi bosquejo, el cual deseo entonces compartir con ustedes. Prestémosle mucha atención, por favor, a lo que este hermano, bueno, estuve buscando por las redes. Uno dicen que es pastor, otros dicen que es profeta. Realmente no lo conozco. Según vi por allí, creo que es del país vecino, Colombia. Pero veamos y escuchemos a la luz de la Escritura lo que este hermano platica o comentó en medio de esta enseñanza. Pero hemos convertido la iglesia en un circo en donde negociamos con la fe. Muy bien, de forma introductoria quiero dejar claro lo siguiente. Desde mi apreciación a la óptica bíblica, este hermano comienza, o en la parte de este video, haciendo una práctica del juzgar totalmente fuera del marco de la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos al libro de Juan, el capítulo 7, versículo 24, nos dice la Escritura: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y todo hijo e hija del Altísimo debe emitir un juicio siempre enmarcado en lo que es honesto, en lo que es recto, en lo que es justo, en lo que es propicio. Y todos estos aspectos y estos elementos indiscutiblemente lo vamos a encontrar dentro de nuestro manual de vida, que es la Biblia. ¿Por qué digo que la forma de juzgar de este hermano es totalmente fuera de los parámetros escriturales? Es que realiza expresiones totalmente amplias, no puntualiza. Es como que si yo expresase y dijese: todos los abogados son unos corruptos, o todos los docentes son unos holgazanes, o de pronto todos los que participan en la medicina, todos los médicos, los enfermeros son unos buenos para nada. Entonces estoy participando de una forma de juzgar injusta, pues estoy generalizando. Y quisiera que vayamos en estos dos aspectos bíblicos, en estos dos pasajes que nos demuestran, que nos enseña la Escritura cómo debe ser esta acción en nuestras vidas. Si evaluásemos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de manera clara que nuestro Señor Jesucristo, al momento de emitir carta a las diferentes iglesias por medio del apóstol Juan, la mayoría de ellas, la introducción que tiene es: escribe al ángel de la iglesia. Número 1, es totalmente puntual. El accionar por parte de nuestro Señor como juez justo y perfecto es totalmente directo. Va al responsable, va a la persona involucrada y le pide entonces que reciba esta carta, estos asuntos, para que sean
tratados. Y otro elemento que también veo aquí dentro de estas cartas es que no solamente nuestro Señor hace hincapié en aquellas acciones indebidas que dicho ministro o dicha iglesia está practicando, sino que a su vez también deja en claro y aplaude fuertemente las buenas acciones que realiza. Es decir, también alaba en cierto sentido aquella buena acción, no solamente del líder de dicha iglesia, sino también de su membresía, cosa que no observo a lo largo del video de este hermano. En ninguna parte escucho que realmente acepta y reconoce que así como existen estafadores de la fe, que así como existen vividores del evangelio, también existen hombres y mujeres abnegados y entregados a la obra de Cristo, deseando siempre la buena producción en lo que representa la mies de nuestro Dios. Entonces, desde ese sentido, en ese orden de ideas, ya lo veo totalmente desorientado a la escritura. Otro punto que también noto es en el caso del apóstol Pablo, en la carta de primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 20, vamos a buscarlo por acá para que podamos leerlo. Dice la escritura, el apóstol Pablo hace mención de manera clara de los cuales son Himeneo y Alejandro. Pablo hace alusión a estos dos personajes, los cuales habían, de acuerdo al concepto o al contexto de los versículos anteriores, habían apostatado de la fe y por lo tanto le deja en claro a Timoteo, estos dos individuos han rechazado la fe que un día abrazaron. Por esa causa te encarezco que tengas sumamente cuidado. Y notemos lo siguiente, no solamente eso, sino que se los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo fue claro, contundente y tajante, cosa que no observo aquí, sino que hace una alusión en el aspecto general, y esto es totalmente injusto e indebido. Lo segundo que observo también es que usa adjetivos muy despectivos para referirse a la iglesia de Cristo. Si partimos de la idea que la iglesia de Cristo es la novia de Cristo, y número dos, que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, pues Cristo es la cabeza, todo lo que atentemos o lo que realicemos en contra de la iglesia, efectivamente no es únicamente a la iglesia, sino que es de forma directa principal a Cristo, que es quien defiende su iglesia. Recordemos la historia de Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, se encuentra con Jesús, o Jesús se le acerca y le aborda a través de una experiencia, digamos, sobrenatural, y las palabras que nuestro maestro emplea es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, aún cuando él no estaba persiguiendo a Cristo de manera directa, pero sí lo estaba haciendo de forma indirecta, pues estaba asesinando a los feligreses, a los miembros de la iglesia de Cristo. Todo comentario despectivo que este hermano realiza no lo está haciendo específicamente hacia esas personas de manera individual, sino que también a su vez lo hace de manera directa al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por ende a Cristo mismo. Lo segundo que observo es que durante su exposición o en el fragmento del video que me enviaron, él no hace alusión a ningún pasaje que pueda fortalecer o afirmar las palabras que él expresa. Dice la escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Toda acción, toda labor, todo lo que realicemos en el altar, en el púlpito, todo aquello que efectuemos dentro de lo que representa el reino de los cielos, tiene que entonces realmente glorificar a Cristo. Si una enseñanza no glorifica a Cristo o no es Cristo glorificado, entonces no hay aporte beneficioso para nuestras vidas.
porque Cristo no es glorificado, pues la intención principal de parte tuya y de parte mía debe ser que en todas nuestras acciones de vida Cristo sea glorificado, que Cristo sea glorificado en nuestras palabras, que Cristo sea glorificado en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, que Cristo sea glorificado en nuestro testimonio, en lo que realizamos, en lo que efectuamos. Cristo debe ser glorificado. Y noto mucho de euforia, tal vez debería ser por medio de los aplausos, el ambiente que se gesta, y eso pudo haber entonces dado pie para que este hermano diera rienda suelta un poco a esas expresiones totalmente delicadas. Pero continuemos. Hemos convertido la iglesia en el mejor negocio. Predicar es el negocio. Ok, hemos convertido la iglesia en el mejor negocio. Predicar es el negocio. Yo esa palabra la he leído antes. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y hay en otras versiones que dice, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Ahora, quiero que captemos y prestemos atención en esta parte, pues de pronto voy a expresar cierto contenido que pudiese sonar un poco controversial si no vamos de manera contextual a lo que quiero manifestar. Realmente, lo que Jesús aquí manifiesta es que la labor eclesiástica o el cumplir con aquello que había sido designado o aquello que nos designa nuestro Padre Celestial es una actividad, es un negocio, es una responsabilidad. Antes de participar, de compartir el concepto de esta palabra, de definir la palabra negocio, veamos lo que nos enseña el libro de Mateo, capítulo 25, el versículo 29. Nos hace referencia acerca de la parábola de los talentos, en donde Dios, como buen jefe, como buen patrón, le da a aquel que tiene más, porque se supone que es responsable si lo multiplicó, es buen inversionista, es una persona que realmente aprovecha las ocasiones propicias y tiene iniciativa y mucho deseo de trabajar, de laborar. En diferencia o en comparación, aquel que escondió el talento que tenía, Dios se lo quita porque no realizó esfuerzos ni empeño para multiplicar aquello que el Eterno había confiado en él, obviamente dentro del concepto de la parábola, en cuanto a aquel patrón. La definición de esta palabra de lo que es negocio nos enseña de manera clara que es una actividad o toda actividad que alguien realiza con el propósito, con el fin, en cierta manera, de obtener algo de lo que está realizando, de sacar resultado. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 6, versos 19 y versículo 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Mi amado, toda labor que tú y yo efectuamos dentro de la mies del Eterno, tarde que temprano tendrá su recompensa. Obviamente, el enfoque principal está enmarcado en aquellas recompensas que representan eternidad para esa vida eterna que nos aguarda. Sin embargo, en este tiempo presente, desgustamos de las añadiduras que nuestro Dios soberano nos permite disfrutar. Una recompensa por aquello que realizamos, por aquellas labores que como hijos responsables, abnegados y apasionados por su obra, día tras día, obramos y hacemos. Obviamente yo entiendo que no debe estar enfocado en el primer aspecto de nuestros corazones con la intención de que realizo esto porque voy a recibir algo a cambio. Sin embargo, no obstante, el Evangelio, Dios Padre, como buen obrero dentro del Evangelio, como ese negocio, entiéndase bien el concepto de esta palabra, Él va a retribuir a nuestras vidas. Es algo totalmente automático. Si tú no deseas entonces acumular tesoros en los cielos, ¿para qué estamos laborando? Otra pregunta, si alguien que no realiza las labores ministeriales, que no actúa dentro de lo que es la gran comisión, que no efectúa lo que es la responsabilidad delegada por parte de nuestro Padre Eterno por medio de Jesucristo y de su Santo Espíritu, si alguien no efectúa estas labores, ¿qué recompensa va a tener? ¿Será la misma recompensa de aquellos que se han dedicado y consagrado más a la mies del Señor? ¿Será esa misma recompensa para aquellos
que a pesar de sus debilidades y de nuestras debilidades y de nuestros errores, vamos hacia adelante, enfocado hacia la meta, como dijo el apóstol Pablo, de ese supremo llamamiento, y día tras día empeñamos esfuerzo, tiempo, inversión para llevar el mensaje del evangelio. ¿Será esa misma recompensa de uno al otro? Yo creo en lo absoluto que no, mi amado, porque nuestro Dios es un Dios totalmente justo. Aquí vemos características de manera clara en lo que representa este aspecto del negocio. Ahora, yo entiendo también perfectamente que lamentablemente por medio de las acciones que de la historia misma se nos ha transmitido o por medio de los acontecimientos que han sucedido en donde hombres y mujeres han sacado provecho de la fe o por medio de la fe de las personas inocentes, entonces dicha palabra se ha tildado en un aspecto totalmente denigrante y no calificativa en cuanto a lo que representa la fe en Cristo. Por esa causa, cada vez que se menciona este asunto, o esta palabra, este concepto negocio, y se conecta esa frase con fe, o con creencia, o con el cristianismo, automáticamente nos espelucamos y tratamos de manera inmediata el rechazar de que dichas palabras puedan estar conectadas en el concepto de lo que es una creencia en Cristo Jesús. Cuando realmente vemos a la luz de la Escritura de que sí hay conexión, obviamente no dentro de estas prácticas ilícitas e indebidas, pero sí hay conexión. Jesús lo dijo: en los asuntos de mi Padre, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar, y así tiene que ser por parte nuestra. Una forma de que pueda, o tal vez pudiese ilustrar esto, es por medio de la siguiente historia bíblica. Todos conocemos el triste resultado de la vida de Judas Iscariote, pero cuando nosotros nos vamos al significado de la palabra Judas, Judas significa el que alaba a Dios o la alabanza a Dios. Hermoso significado de un nombre. Hay muchos padres que buscan el nombre para colocárselo a sus hijos, esperando que dicho nombre tenga un significado bonito, hermoso. Judas tiene un significado hermoso, pues es aquel que alaba a Dios. Sin embargo, ¿por qué causa algunos padres, en la mayoría, no son movidos a colocarle Judas a sus hijos? Lamentablemente, porque ese personaje con ese nombre manchó, debido a las acciones que hizo, el significado de su nombre mismo. Pero no es porque sea malo, sino se debe a la acción que él cometió. Entonces, en este punto, humildemente considero que sí puede ser tomado como un negocio. Entiéndase por negocio el concepto de actividad responsable, actividad justa, actividad abnegada, actividad apasionada, caminando conforme al corazón del Padre, viviendo cada día en la obediencia al Espíritu Santo y a la palabra, caminando de acuerdo a aquellos principios que nuestro Señor Jesús nos dictaminó. Puede ser entendible en ese sentido, porque yo soy obrero, tú eres obrero, y nuestro Dios eterno es el patrón, y el área en donde nos desempeñamos es la mies que Él mismo estableció. Es tanta la mies, más los obreros poco. ¿Y en dónde están las recompensas? Dentro de lo que representa esa labor. Las recompensas entonces están conectadas en todo aquello que es y tiene que ver con la eternidad, con aquellos tesoros eternos. Continuemos. Ese cuento de que traiga 10 para que Dios le dé 20, basura. Se tiene que acabar esa porquería en la iglesia de Dios. Aquí estoy totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo con él. Ahora, si nosotros nos vamos a la Escritura, la palabra de Dios nos enseña que la acción que nos debe mover a ser dadivosos no es por esperar recibir algo a cambio. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entregamos y traemos al Eterno, a lo que representa la obra que Él dejó asignada acá en la tierra, que es la mies, la iglesia, la labor que realiza la iglesia. Traemos y llevamos allí
no porque esperamos recibir algo de lo que traemos, sino porque ya Dios nos ha dado, y en esa acción de expresar gratitud es que traemos entonces a la iglesia la ofrenda. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 7 al 9, usted mismo lo puede corroborar allí en su Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es un principio que vemos plasmado acá en el Nuevo Testamento por medio de este hombre, el apóstol Pablo, del cual vamos a hablar un poco, bueno, bastante, en medio de este análisis a este video. En este sentido, totalmente de acuerdo con este hermano. Y mire, es algo increíble. Se realizó, aquí le voy a dejar el link para que ustedes lo puedan verificar. Se realizó una encuesta en donde se determinó que solamente el 13% de los cristianos en Estados Unidos, cristianos evangélicos en los Estados Unidos, solamente el 13% participan de la acción del diezmar. Realmente es una gran minoría. ¿Y qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver que muchas veces hacemos gran auge de lo que realmente es, o hacemos tanto alboroto de lo que realmente representa la parte más minoritaria. Sin embargo, usted puede corroborarlo. Yo le voy a dejar allí en la descripción del video este link para que lea este artículo y usted mismo saque sus propias conclusiones. Ok, sigamos entonces acá, continuando la parte del video. El evangelio no es un negocio. Tenemos que llegar a un punto donde los pastores trabajen, y con lo que trabajen traigan a la iglesia, y no que utilicen la iglesia para ganar lo que quieren ganar. Ok. Tenemos que llegar a un punto en donde los pastores, es decir, esto involucra a todos. Aquí no se escapa nadie, absolutamente todos. Y yo creo que acá sí vamos a durar un poco más desglosando este punto. Y tal vez de pronto con ello, por esta parte de este video, terminemos. En el libro de Mateo, capítulo 9, y también verso 37, y también en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18, se emplean las mismas palabras y ambas tienen el mismo significado dentro de su original griego. Esta palabra obrero en su original griego, allí le dejo el capture para que usted pueda verlo, denota una persona que trabaja, una persona que se dedica a determinada labor. Y puede ser que esa persona es como, por ejemplo, la figura que está acá de este constructor, realiza una labor secular y es digno de que reciba entonces la recompensa por la labor que realiza. Pero también vemos acá a una persona que se ha dedicado a la obra y también esa labor es digna, pues se emplea la misma palabra tanto para un concepto como para el otro. Y no solamente ello, si observamos el versículo 17 de Primera de Timoteo, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Notemos lo siguiente: para el apóstol Pablo, quien es quien le escribe esta carta a Timoteo, para el apóstol Pablo, dirigido e inspirado por el Espíritu Santo, la acción de predicar, esta labor es considerada realmente como un trabajo digno, y es tan digno que aquí lo dice en este verso, dice que deben ser tenidos por doble honor. Aquellas personas que realizan este trabajo deben ser tenidos por doble honor, ya que predican, ya que enseñan, deben guardar su buen testimonio, deben vivir realmente el principio o los principios del evangelio de Cristo. Por esa causa, esa persona debe ser admirada, respetada. No quiero decir con esto
que se va a caer un aspecto de idolatría, porque todos nosotros los seres humanos cometemos errores y fallamos. Pero de allí a denigrar la posición de esta hermosa labor, como mi hermano lo quiere hacer acá, ya que está incitando a aquellos hombres que están dedicados a la labor ministerial, el mensaje que trata de transmitir de manera sutil, ese mensaje subliminal, es: dejen de hacer eso y salgan y busquen trabajo para que puedan, por medio de ese trabajo secular, traerle a aquel que necesita. En otras palabras, lo que estás haciendo ahorita realmente no es tan importante como lo que debes hacer. Y da mucha tristeza esto, ¿verdad que sí? ¿Por qué digo estas palabras? Tal vez muchos habrán escuchado hablar de aquel gran hombre, el padre de la predicación, Charles Spurgeon, este inglés, quien marcó una pauta dentro de esa historia. Un hombre que fue muy usado en la predicación, en volver a esa esencia de la doctrina bíblica pura. En una ocasión, la historia cuenta que la reina Victoria le ofrece el que desempeñe una labor dentro de esa realeza, dentro del palacio real en Inglaterra. Spurgeon dijo que él no podía bajar su posición porque no podía comparar la labor que estaba realizando como predicador en una modesta iglesia a irse de embajador o ser el consejero real, no sé realmente, pero él no podía comparar una cosa con la otra. La reina, asombrada, le trata de refutar aquello que él mismo había expresado. ¿Cómo piensa usted va a comparar ser un humilde pastor donde nadie te va a conocer estando aquí, a diferencia de estar en el palacio real representando a la reina de Inglaterra, a toda la majestad real? Miren las palabras o la respuesta de Spurgeon. Tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin. Pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo, tiene promesas, galardones y son eternos. Totalmente lo contrario a lo que este hermano Gustavo Salcedo está incitando. Él, Spurgeon, dice: no puedo bajar mi posición, ni siquiera ninguna silla presidencial, ningún cargo político, absolutamente nada de lo que este mundo pueda ofrecer puede ser comparado con el servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa si de repente estoy en una modesta iglesia, no importa si de repente me hallo o me encuentro allá en un campo o allá en una misión, no interesa en donde quiera que esté haciendo la labor que es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por estar laborándole a Él, no puedo denigrar mi posición, pues servimos al reino de los cielos. Totalmente lo opuesto a lo que este hermano está queriendo transmitir. Pero no obstante con ello, permítame compartir más sustento bíblico, pues todo lo que tenemos que hablar es palabra de Dios. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 2 y versículo del verso 2 al verso 4, conecta esa idea de los apóstoles. La primera iglesia está conectada a esa idea con el pensamiento que Spurgeon posteriormente manifestó. Es decir, el mismo espíritu que operó en los apóstoles es el mismo espíritu que operó en este hombre y es el mismo espíritu que debe operar en nuestras vidas, pues es él el quien ha sido delegado para que en medio de su asignación sea guiada tu vida y la mía a toda verdad. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Para ellos, esta labor era totalmente digna. Era digna de ser conceptualizada y aceptada como un trabajo. De hecho, notemos lo siguiente. Era, de acuerdo a esta apreciación de los apóstoles, era más importante, o es y sigue siendo más importante,
el persistir en el mensaje de la palabra, el persistir en la oración, si has tenido el llamado de parte de Dios para ocupar X responsabilidad dentro del aspecto eclesiástico, debes seguir y continuar adelante, aun cuando muchas veces, por experiencia lo sé, que es ardua la tarea, que es fuerte el trabajo, esa asignación muchas veces parece ser difícil, pero Él ha prometido ir contigo y Él ha prometido renovar tus cargas y estar allí presente en el momento que más lo necesites. Así que no es tiempo de rendirse y de tirar la toalla, es tiempo de renovar esas fuerzas como las del búfalo y de continuar adelante dando la buena batalla de la fe. También veo acá en estos versos una enseñanza que la podemos entender por medio de aquel concepto como iglesia que somos un cuerpo que está conformado por muchos miembros. Y dentro de esa gran variedad de miembros, cada miembro ocupa o cada uno de ellos tiene una tarea distinta al del otro. Es por esa causa que los apóstoles dijeron, necesitamos buscar otras personas que se hagan responsables de esta asignación, pues esta asignación también debe ser atendida, solo que en este caso nosotros no podemos descuidar esto que es más importante para atender este otro asunto. Y esto lo puedo ver muchas veces reflejado dentro del concepto que en algunas ocasiones como iglesia alguien puede participar. Todo tiene que ser realizado por el pastor. El pastor tiene que evangelizar, el pastor tiene que ayudar, el pastor tiene que también dar ofrenda, el pastor también tiene que ir a visitar, el pastor tiene que hacer absolutamente todo. Y si algo no funciona dentro de la iglesia es por culpa entonces del pastor. No hemos entendido que somos un cuerpo y que dentro de esa composición como cuerpo, cada uno como miembro de ese cuerpo cumple diferentes funciones y diferentes labores. Ahora, sí he escuchado en ocasiones a ciertas personas que toman de estos versos que ya vamos a leer para hacer hincapié o mucho hincapié en lo que este hermano ha manifestado, es decir, apoyando esta forma de enseñar. Dice la Escritura, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Extraordinario ejemplo a seguir, a imitar de este gran hombre Pablo. Pero, sin embargo, Pablo realmente fue esto lo único que enseñó en cuanto a la acción del ayudar, en cuanto a la acción del dar, en cuanto a la acción de aquellos que están dedicados a la obra. ¿Realmente esta enseñanza debe ser tomada como única y exclusiva en este aspecto? ¿O no será que dentro de todo el compendio bíblico el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, también dejó otras luces que nos permiten tener esa claridad a los pasos dentro de la Escritura a seguir? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi caminar. Aquí quiero ilustrar esto con un ejemplo. Aquellas personas que abrazan la fe del unicitarismo parten del principio que aquel verso cuando Jesús manifestó y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como fue mencionado entonces, esa vez no puede ser tomado únicamente como un parámetro a seguir. Y ellos obvian ese principio y se van por lo que enseña el libro de los Hechos. Descuidando entonces uno, se enfocan más en el otro, tanto así que han llegado incluso algunos a afirmar que este verso, si mal no recuerdo, Mateo capítulo 29, versículo 18, no se encuentra dentro de los manuscritos originales, cosa que es totalmente falsa. Y tratando de querer omitir esa responsabilidad de unificar todo lo que la Biblia nos enseña, obvian este principio, descuidan y le dan la espalda a este concepto, a esta enseñanza transmitida por parte de Jesús y solamente se inclinan por lo que está en el libro de los Hechos. Si nosotros aplicásemos lo mismo en este sentido, en base a estos versos de Hechos capítulo 20, 34 y 35, estamos cayendo en el mismo error, pues necesitamos encontrar todo el compás. Ese rompecabezas se debe unir realmente
para poder terminar en una definición doctrinal en base a este punto o esta acción del dar de los ministros que están dedicados al altar, de la ofrenda, del diezmo y de todo este aspecto financiero. Pero, ¿será que solamente el apóstol Pablo enseñó esto? Veamos qué nos enseña o qué nos transmite la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 9 del versículo 3 al versículo 7, el mismo personaje, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Interesante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Sumamente más interesante. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Notemos aquí, aquel mismo personaje que dijo que él laboraba para ayudar a otros, aquí también, inspirado por el Espíritu Santo, este mismo personaje está diciendo que todos aquellos que están dedicados a esta labor ministerial son dignos de recibir el reconocimiento y también la retribución, la ayuda por parte de todas aquellas personas que estos últimos están atendiendo. Primera de Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tomar mujer. ¿Por qué he colocado este verso aquí? Porque el consejo del apóstol Pablo es, de acuerdo a su apreciación, inspirado por el Espíritu Santo, es, si yo tengo que darle un aporte, un consejo a los hombres, es mejor que no tengan mujer. Así como en el caso de él, se mantuvo después de ese llamado en una vida totalmente y solo, dedicado a la obra. Pablo no tuvo, después de ese llamado, esposa. ¿Por qué digo después? Porque se cree que si Pablo perteneció, como así lo fue, al Sanedrín, obligatoriamente uno de los requisitos era que tenía que tener, quien pertenecía al Sanedrín tenía que tener su familia, su esposa. Tenía que tener esa vida social como hombre con su mujer. Si nosotros tomamos aquellos versos de Hechos capítulo 20 y decimos, porque el apóstol Pablo lo dijo, no pueden los ministros solamente estar recibiendo ofrenda, tienen que salir a trabajar y no pueden estar allí, tienen que ir. También tenemos que tomar entonces esta palabra del apóstol Pablo. Es el mismo que expresó aquellas, es el mismo que está expresando esta. En otro sentido, varón, si tú tienes una esposa y estás apoyando o eres partícipe de la idea de lo que este hermano enseña en cuanto al ataque a los ministros y tienes esposa, entonces también estás pisoteando el mismo concepto estás pisoteando aquel concepto del mismo personaje que dice que no debes tener mujer. ¿Por qué causa? Porque él lo vivió en persona. Ahora, realmente es responsable hacer doctrina de un solo verso, es responsabilidad hacer doctrina de este verso sin buscar todo el compendio de lo que la Biblia enseña. Un buen punto a tomar en cuenta y a considerar. Pero continuamos viendo más respaldos bíblicos de este mismo hombre de Dios. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 11 al 14 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Acción de elección individual. No es porque sea así obligatoriamente, fue por su elección. Sin embargo, ya veremos más adelante, de acuerdo a la Biblia, que el apóstol Pablo también recibía ayuda financiera por parte de algunas congregaciones o iglesias. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora, yo comprendo perfectamente, hermanos y amigos, que lamentablemente hay muchos
muchos lobos, muchos engañadores, aún más en este tiempo, cuando esto no es desde ahora mismo, esto viene desde mucho tiempo atrás, desde que la iglesia comenzó a nacer. Sin embargo, obviamente, hoy en día es más fuerte ese auge. Por donde quiera que uno observa, se da cuenta la gran atrocidad que se comete. Hombres y mujeres que se dedican única y exclusivamente a sacar provecho de la fe. Yo entiendo perfectamente eso. No obstante, por esa causa, eso no me debe llevar o dar pie para entonces condenar todo lo que tiene que ver dentro de ese contexto, queriendo entonces tomar por debido a esa acción, tomar la excusa para decir por esta causa no se puede seguir haciendo esto, no podemos seguir colaborando, no podemos seguir ofrendando, no debemos entonces dar ayuda a aquellos que están en la labor ministerial. Es una gran irresponsabilidad. Y no solamente una irresponsabilidad, es una gran insensatez al concepto de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Es descuidar los principios y parámetros de la palabra de Dios. Filipenses, este verso me encanta. Filipenses capítulo 4, del verso 15 al 16. Como saben, Filipenses, mismo apóstol Pablo, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. El apóstol Pablo también recibía ayuda de algunas congregaciones. Como hoy en día también sé que hay algunas otras congregaciones en donde la membresía no les gusta ayudar, no les gusta colaborar. Eso está presente en todo. La iglesia de Filipo era una iglesia que ayudaba mucho el ministerio de Pablo, pero había otras en donde lamentablemente no colaboraban, no le reconocían su labor. Y en ese sentido entonces Pablo decía, estas manos fueron las que me ayudaron al sustento. No solamente para mí, sino para aquellos que estaban conmigo y aún inclusive para ayuda a los demás. Pero no es la causa para entonces despreciar o rechazar el mensaje real del evangelio. La iglesia de Filipenses era una iglesia que siempre, digamos, de acuerdo a lo que la historia bíblica nos manifiesta, estaba presente en cuanto al aporte económico a la vida del apóstol Pablo. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Verso 16, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Es decir, aún estando en otra región, la iglesia de Filipos le enviaba entonces ayuda a Pablo. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. En otras palabras, él está diciendo, no estoy enviándole esta carta, aquí escribo que me siento halagado por lo que ustedes hicieron con la única intención de seguir generando más incentivo en sus corazones para que me sigan enviando aportes. No, no, no. Él lo decía porque al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Eso es ser justo. Eso es ser recto. Eso es ser honesto. Eso es ser equilibrado. Pero veamos qué más nos dice la Escritura en cuanto a este sentido. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, mismo apóstol Pablo. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, en la iglesia en donde él instruyó este principio. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. El apóstol Pablo le demandaba a la iglesia que preparasen con anticipación aquello de lo que su corazón quería expresar como gratitud, el reconocer realmente la labor de las personas dedicadas y consagradas al evangelio. Aparten cada primer día de la semana y entonces será entregado a aquellas personas que realmente laboran en un aspecto ministerial. Creo que vamos a dejar hasta acá esta primera parte de la refutación de este video, o no le quiero llamar refutación, sino análisis.
Análisis que deseo entonces sirva de edificación para nuestras vidas. Y posteriormente vamos a seguir realizando el análisis del resto del video. Por favor, quiero invitar a todos aquellos que no se han suscrito al canal que lo puedan realizar. Comparte este contenido con tus amigos, hermanos en Cristo. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Como de costumbre, deseando siempre que la paz, la benevolencia y la misericordia del Eterno esté presente en tu vida, en la obra de tus manos y en las vidas de las personas que amas, en esa familia. Es el más sincero deseo de este humilde servidor, desde la Caramuca, Barinas, Venezuela, el pastor Giancarlos Reyes. Éxitos y paz. Y recuerda, sígueme. Bendiciones de